Londres, abril de 1817. La Royal Opera House se erguía resplandeciente en la tarde de primavera, sus columnas iluminadas por cientos de parpadeantes lámparas de gas que proyectaban sombras danzantes sobre las ansiosas multitudes que se congregaban bajo su pórtico. En el interior, el gran teatro bullía de expectación, el aire denso con los aromas mezclados de velas de cera de abeja, perfumes caros y el leve olor a rancio de las cortinas de terciopelo que habían absorbido 1000 representaciones. Eleanor Whitmore estaba sentada en el palco de la tercera planta que su familia había ocupado durante los últimos 10 años, con las manos enguantadas cuidadosamente dobladas en su regazo, su postura impecable a pesar de la incomodidad de un corsé que parecía más ajustado esta temporada que la anterior. A sus 28 años, había aprendido a hacerse pequeña, a ocupar espacio sin llamar la atención, a existir en los márgenes de los brillantes eventos sociales como una nota al pie en un texto por lo demás deslumbrante. El teatro se llenó a su alrededor con la flor innata de la sociedad londinense, damas con vestidos de seda de color marfil, azul pálido y rosa, caballeros con impecables trajes de noche negros, la riqueza y belleza acumuladas de la alta sociedad en una exhibición espectacular. Su madre, la señora Margaret Whitmore, se sentaba a su derecha, ajustándose el gorro de viuda con dedos nerviosos, siempre consciente de su posición algo disminuida desde la muerte del señor Whitmore 5 años antes. A su izquierda, su hermana menor Lydia, ahora la señora Lydia Harcourt desde hacía 2 años, brillaba con esa particular luminosidad que confiere una belleza excepcional, sus rizos dorados dispuestos en artísticos bucles, su tez como la crema, su figura objeto de miradas de admiración desde cada palco y butaca. Eleanor había aceptado hacía mucho tiempo que siempre sería la sombra de la luz de Lydia, la hermana mayor y sin gracia cuya función era proporcionar contraste, hacer la belleza más hermosa por su proximidad a la ordinariez. La orquesta comenzó a afinar sus instrumentos, esa sinfonía discordante de preparación que siempre hacía que el corazón de Eleanor se acelerara a pesar de sí misma, pues si la sociedad la encontraba carente de toda gracia que importara, la música siempre le había ofrecido refugio, un reino privado donde no necesitaba belleza, ni juventud, ni encanto casadero para encontrar su lugarse. Conocía cada ópera del repertorio de la temporada, había estudiado las partituras, comprendía la estructura y el genio de las composiciones de una manera que sus pares con más éxito social nunca se molestaban en hacer. La función de esta noche era Mozart, las bodas de Fígaro, y Eleanor sintió el familiar cosquilleo de anticipación mientras las luces de la sala comenzaban a atenuarse. Las conversaciones bajaban a susurros y el director levantaba su batuta. Durante las siguientes 3 horas, podría olvidar que era una solterona, una vergüenza, un cuento con moraleja que las madres usaban para asustar a sus hijas y que aceptaran propuestas antes de que se acabara el tiempo. Durante 3 horas, podía simplemente ser. El primer acto concluyó con una cascada de aplausos que se extendió por el teatro como una ola, y Eleanor se levantó con el resto de su familia mientras las luces de la sala se encendían, iluminando rostros enrojecidos de placer y la animada charla que siempre acompañaba al intermedio. Su madre sugirió que tomaran un poco de aire en el pasillo, quizás que procuraran algún refresco, y Eleanor la siguió obedientemente, sabiendo que estos intervalos eran menos sobre la comodidad que sobre ser vistos, sobre la cuidadosa navegación de las aguas sociales en las que había aprendido a moverse con la invisibilidad de alguien que no esperaba nada, y por lo tanto rara vez se decepcionaba. El pasillo fuera de los palcos bullía con lo más selecto de Londres, caballeros con sus trajes de noche negros, reunidos en grupos discutiendo de política y caballos, damas con sus sedas pastel susurrando detrás de los abanicos.
toda la maquinaria resplandeciente de la sociedad en plena exhibición. Eleanor se situó ligeramente detrás de su madre y su hermana, su posición habitual, sus ojos trazando las ornamentadas molduras de yeso del techo en lugar de buscar conversación con la multitud. Fue entonces cuando escuchó la voz, alta y resonante, teñida de esa particular crueldad que algunos hombres confunden con ingenio. El vizconde Pembroke se encontraba a no más de 10 pies de distancia, parcialmente de espaldas, dirigiéndose a un pequeño grupo de otros caballeros con la confianza de alguien que nunca había cuestionado su derecho a emitir juicios sobre los demás. Las damas Whitmore, decía, qué estudio de contrastes. La menor, un diamante de primera agua, y la mayor, bueno, notablemente sosa, sin ninguna esperanza de matrimonio, diría yo. Con 28 años, si tiene un día y sin un solo rasgo que la recomiende. Sus compañeros rieron. Esa risa masculina y fácil que no cuesta nada y lo hiere todo. Y Eleanor sintió las palabras aterrizar en su pecho como piedras arrojadas a un agua tranquila, las ondas expandiéndose hacia afuera, perturbando la cuidadosa calma que había cultivado durante años de valoraciones similares. No se movió, no se inmutó. Había aprendido hacía mucho tiempo que reaccionar solo invitaba a más comentarios, pero sintió de repente la mano de su madre en su brazo, la presión a la vez reconfortante y confirmadora, pues la señora Whitmore también lo había oído. La compasión en los ojos de su madre era casi peor que las palabras del vizconde, ese doloroso reconocimiento de que lo que él decía no era falso, simplemente cruel en su enunciación pública. Lidia, benditamente, había estado conversando con un conocido y no parecía haberse dado cuenta, pero Eleanor sintió el familiar ardor detrás de sus ojos que anunciaba lágrimas que no derramaría, no podía derramar en este lugar público. Murmuró algo sobre necesitar un momento, se liberó del suave agarre de su madre y se movió con cuidadosa dignidad hacia el tocador de damas, con la espalda recta, su paso medido, sin dar indicación de que acababa de escuchar sus peores miedos sobre sí misma, confirmados por un hombre cuya opinión la sociedad valoraba simplemente porque poseía un título y una fortuna adecuada. El pasillo parecía interminable, las multitudes parlanchinas, un pasillo de tortura que debía atravesar mientras mantenía la compostura, que era quizás su única reivindicación restante a la respetabilidad, y se concentró en respirar, en poner un pie delante del otro, en alcanzar el santuario antes de que la fachada se desmoronara por completo. El tocador de damas ofrecía un refugio temporal, una cámara tranquila con espejos y sofás, donde Eleanor podía presionar sus manos enguantadas contra el mármol frío del lavabo y estudiar su reflejo con la claridad despiadada que las palabras del vizconde habían agudizado. Un cabello castaño corriente, ni abundante ni particularmente lustroso, peinado en un arreglo simple que el limitado presupuesto de su madre podía permitirse. Ojos de un avellana indeterminado que oscilaban entre el gris y el verde dependiendo de la luz, pero que nunca alcanzaban la cualidad llamativa que podría compensar otras deficiencias. Una nariz ligeramente demasiado larga, una boca ni llena ni delicada, una barbilla que caritativamente podría llamarse firme y menos caritativamente llamada fuerte. Catalogó sus defectos con la eficiencia practicada de alguien que había realizado este inventario innumerables veces a lo largo de 3 temporadas londinenses fallidas, cada una un desfile decreciente de esperanza convertida en resignación mientras los ojos de los caballeros se deslizaban más allá de ella para posarse en la perfección dorada de Lidia. La primera temporada, cuando tenía 19 años, todavía creía que el ingenio y los logros podrían compensar la ausencia de belleza. Había imaginado que su genuino amor por la literatura y la música, su habilidad para conversar inteligentemente sobre temas más allá del clima y la moda,
podrían atraer a un caballero de inclinaciones intelectuales similares. La segunda temporada le había enseñado que tales caballeros, si es que existían, ya estaban casados o no tenían intención de buscar esposas entre las hijas de la baja nobleza con dotes modestas. La tercera temporada, a los 21 años, la había asistido con la sombría determinación de alguien que cumple una obligación en lugar de perseguir un sueño. Y cuando concluyó sin una sola oferta seria, había sentido menos decepción que alivio de que la farsa finalmente hubiera terminado. Desde entonces, había creado una vida de pequeñas dignidades y placeres privados, sus días llenos de música que tocaba solo cuando estaba sola, libros que pedía de la biblioteca de préstamo y consumía en la quietud de su habitación. Labores de aguja que daban propósito a sus manos y a su mente, la libertad de vagar por paisajes imaginativos donde la apariencia importaba menos que el contenido del carácter de una. Se había convertido en la tía soltera antes de tener sobrinos a quienes cuidar como tía. Había aceptado que su función era apoyar a su madre en la viudez, admirar a los hijos de Lidia cuando finalmente llegaran, desvanecerse gradualmente en el papel pintado de las vidas de otras personas, con gracia y sin quejas. Había construido muros alrededor de la esperanza misma, reconociéndola como enemiga de la paz, pues la esperanza invitaba a la decepción, y la decepción era un lujo que ya no podía permitirse. Las palabras del vizconde no le habían dicho nada que no supiera ya. Simplemente habían dado voz pública al veredicto privado que ella se había pronunciado a sí misma hacía mucho tiempo, pero escucharlo en voz alta en ese pasillo resplandeciente de alguna manera lo había hecho más real, más final. Una puerta cerrándose que no se había dado cuenta de que podría haber estado todavía fraccionalmente entreabierta. Enderezó la espalda. Alisó su modesto vestido de seda gris paloma, que su madre había insistido era elegante en su simplicidad, aunque Eleanor sabía lo que era, un reconocimiento de que había pasado la edad de los pasteles juveniles, y se preparó para regresar al palco para el segundo acto, donde se perdería una vez más en el genio de Mozart y olvidaría por unas benditas horas que era Eleanor Whitmore, solterona, sosa y sin esperanza alguna. Desde el palco privado en el segundo nivel, posicionado con la ventaja estratégica que la riqueza y el título permitían, Alexander Sinclair, duque de Ashworth, había estado observando los acontecimientos de la noche con el interés distante de un hombre que asistía a tales eventos más por obligación que por entusiasmo. A sus 35 años, llevaba apenas 2 semanas en Londres después de 2 años de exilio autoimpuesto en su finca rural en Derbyshire, a donde se había retirado tras la muerte de su esposa Catherine por una fiebre que se la había llevado con una rapidez impactante, dejándolo solo en una vasta casa llena de recuerdos y la resonante ausencia de su risa. La sociedad había comenzado a murmurar que su luto se había extendido más allá de lo apropiado, que un duque tenía responsabilidades que incluían producir un heredero, que debía pensar en volver a casarse. Pero Alexander encontraba la perspectiva agotadora y ligeramente desagradable, pues había amado genuinamente a Catherine, y la idea de someterse una vez más al mercado matrimonial con sus exhibiciones calculadas y madres mercenarias lo llenaba de un cansancio que le calaba hasta los huesos. Había venido a la ópera esta noche porque su hombre de negocios le había sugerido que una ausencia continuada de la ciudad sería comentada, y porque la música había sido uno de los pocos placeres que aún le llegaban a través de la niebla gris de su dolor, el genio de Mozart trascendiendo incluso la pena. El intermedio lo había llevado al frente de su palco, donde podía observar a la multitud de abajo, esa masa resplandeciente de humanidad involucrada en los antiguos rituales de exhibición y evaluación. Y fue entonces cuando había presenciado la escena en el pasillo. Su posición le proporcionaba acceso tanto visual como auditivo, y había escuchado el pronunciamiento del vizconde Pembroke con perfecta claridad. Había visto las palabras golpear a la joven de gris como un golpe físico.
aunque ella no dio ninguna señal externa más allá de un ligero endurecimiento de sus hombros. Lo que capturó la atención de Alexander no fue la crueldad en sí misma, pues hacía mucho que había concluido que Pembroke era un necio cuyo título excedía a su carácter por un margen considerable, sino más bien la respuesta de la mujer, o más precisamente su falta de respuesta. No lloró, no huyó, ni siquiera alteró su expresión más allá de un breve parpadeo que podría haber sido dolor o podría haber sido algo más profundo, algún antiguo reconocimiento de que esto era simplemente la confirmación de veredictos ya internalizados. En cambio, se había movido con extraordinaria dignidad hacia los tocadores, su porte erguido, su paso medido, y Alexander se había encontrado inclinándose ligeramente hacia adelante, estudiando su perfil mientras pasaba por debajo de su palco, notando la inteligencia en sus ojos, la finura de su estructura ósea, que no tenía nada que ver con la belleza convencional y todo que ver con el carácter escrito en la arquitectura de un rostro. Pensó en Catherine, que había sido hermosa bajo cualquier medida, pero cuya belleza había sido lo menos interesante de ella, y pensó en los años vacíos que se extendían por delante, en los que se esperaba que seleccionara algún adorno apropiado para ocupar el puesto de duquesa, y algo en él, una parte de él que creía permanentemente congelada, se agitó con una emoción que no pudo nombrar de inmediato. La joven desapareció en los tocadores, su madre siguiéndola con una solicitud que hablaba de amor y piedad entremezclados, y Alexander permaneció de pie al borde de su palco, su mente trabajando con una velocidad y claridad inusuales, sopesando posibilidades y consecuencias, consciente de que se encontraba en una de esas peculiares encrucijadas donde una sola decisión podría alterar la trayectoria de múltiples vidas. Alexander regresó a su asiento cuando comenzó el segundo acto, pero la música que lo había atraído a la ópera en primer lugar ahora servía meramente como telón de fondo para los pensamientos que giraban con una velocidad inusual en su mente. Pensamientos que circulaban en torno a ese momento en el pasillo y la mujer de gris que había absorbido la crueldad con una compostura tan devastadora. No era un hombre dado al impulso, su temperamento siempre había tendido a la consideración cuidadosa y la acción medida, cualidades que le habían servido bien en la gestión de sus considerables propiedades y en la navegación por las traicioneras aguas de la vida política, pero algo en lo que había presenciado había penetrado el cuidadoso aislamiento que se había envuelto a sí mismo desde la muerte de Catherine. Durante 2 años se había movido por el mundo como si estuviera separado de él por un panel de vidrio, capaz de observar pero no de participar verdaderamente, desempeñando sus deberes con precisión mecánica mientras no sentía nada, o más bien sintiendo solo la niebla gris del dolor que se había asentado, sobre todo como la bruma de noviembre que oculta un paisaje que una vez fue familiar y amado. Catherine había sido su compañera en el sentido más verdadero, una mujer cuya viva inteligencia y genuina calidez habían hecho de su matrimonio un santuario frente al artificio y el cálculo que caracterizaban gran parte de la vida aristocrática, y cuando la fiebre se la llevó en cuestión de días, dejándolo de pie junto a su cama, sosteniendo una mano que ya se había enfriado, algo en él simplemente se detuvo, un reloj cuyo mecanismo había cesado su tic-tac fiable. La sociedad había sido paciente al principio, entendiendo que un hombre necesitaba tiempo para llorar a una esposa a la que realmente había amado, en lugar de simplemente haberse casado por conveniencia dinástica. Pero la paciencia tenía límites y habían comenzado los susurros sobre su deber hacia su título, su necesidad de producir un heredero, el desperdicio de permitir que tal fortuna y posición languidecieran sin la debida gestión de la sucesión. Había ignorado estos susurros con la indiferencia privilegiada de un duque que no necesita responder ante nadie, pero bajo la indiferencia yacía un temor más profundo, pues la idea de someterse de nuevo al mercado matrimonial, de evaluar y ser evaluado como ganado en una feria,
de seleccionar a alguna joven apropiada basándose en el linaje, la dote y la simetría de sus rasgos, lo llenaba de una repulsión tan profunda que rozaba la náusea. Sin embargo, al ver a esa mujer en el pasillo absorber la crueldad casual del vizconde, al ver en su respuesta no debilidad, sino una terrible fuerza nacida de una larga práctica en soportar el desdén, había sentido que algo cambiaba, un reconocimiento de que aquí había una persona que entendía lo que significaba estar verdaderamente sola incluso en medio de las multitudes resplandecientes de la sociedad. No había cálculo en su porte, ni actuación, simplemente una dignidad auténtica que no requería audiencia para existir, y Alexander se encontró pensando que tal dignidad era más rara y valiosa que toda la celebrada belleza de los salones de baile de Londres. Una idea había comenzado a formarse, nebulosa al principio pero ganando definición mientras se sentaba en su palco, atendiendo solo a medias al genio de Mozart, una idea que era en parte impulso, en parte estrategia y en parte algo que aún no podía nombrar pero que se sentía sorprendentemente como el primer atisbo de interés genuino que había experimentado desde la muerte de Catherine. Para cuando cayó el telón final y el público se levantó en un aplauso atronador, Alexander había tomado su decisión, aunque no podría haber articulado completamente lo que esa decisión implicaba, más allá de una certeza profunda de que volvería a ver a la mujer de gris, que descubriría si la cualidad que había vislumbrado en ese breve momento de observación era tan genuina como había parecido, y que quizás, al hacerlo, podría encontrar su propio camino de regreso a algo parecido a la vida. Pasaron 3 días durante los cuales Eleanor se refugió en las rutinas familiares que estructuraban su tranquila existencia, encontrando consuelo en los volúmenes de poesía encuadernados en cuero que abarrotaban los estantes del antiguo estudio de su padre, una habitación que se había convertido en su santuario desde su muerte 5 años antes, y en la meticulosa labor de aguja que ocupaba sus manos, mientras dejaba su mente libre para vagar por paisajes más indulgentes que los brillantes salones de baile de Mayfair. No había hablado del incidente en la ópera con nadie, aunque sospechaba, por la manera inusualmente gentil de su madre y la cuidadosa evasión del tema por parte de Lidia, que ellas también habían escuchado el pronunciamiento del vizconde y el conocimiento de que su humillación había sido presenciada por quienes amaba, añadía otra capa de mortificación al recuerdo que intentaba, con éxito limitado, relegar al vasto archivo interno de desaires y desprecios que había aprendido a lo largo de los años a simplemente soportar. Fue por lo tanto con sorpresa más que con interés que levantó la vista de su bordado en la tercera tarde para encontrar a su madre entrando en el salón con una expresión de lo más peculiar, algo entre el asombro y el cálculo, sosteniendo el ejemplar de la mañana de The Times como si contuviera información de importancia nacional en lugar de los habituales relatos de maniobras políticas y chismes de sociedad. Su madre se acomodó en su silla habitual con un aire de excitación apenas contenida que inmediatamente puso a Eleanor en guardia, pues había aprendido que los entusiasmos de su madre con respecto a los asuntos sociales rara vez presagiaban nada bueno para su propia tranquilidad. Y de hecho, las palabras que siguieron confirmaron su instintiva cautela. El duque de Ashworth, anunció su madre con la gravedad de quien informa una victoria militar, había comprado la Royal Opera House en su totalidad, una adquisición que aparentemente había requerido una suma tan extraordinaria que incluso el reportaje típicamente comedido del periódico transmitía algo cercano a la conmoción, y todo Londres bullía de especulaciones sobre qué podría haber motivado una transacción tan sin precedentes. El primer pensamiento de Eleanor, expresado con el desapego práctico que había cultivado como armadura contra la decepción, fue que los duques hacían cosas inexplicables simplemente porque podían, y que las maniobras financieras de la aristocracia no tenían relevancia alguna para sus propias circunstancias. Su madre continuó con creciente animación,
relatando las teorías que circulaban por los salones de Mayfair, sugerencias de que el duque tenía la intención de renovar el edificio o establecerlo como una especie de monumento a su difunta esposa, o afirmar su posición en la sociedad después de su larga ausencia, cada especulación más elaborada que la anterior, y Eleanor escuchaba con la tolerancia paciente de quien ha oído innumerables cuentos de sociedad y los ha encontrado todos igualmente remotos de su vida real. Volvió su atención a su labor de aguja, el ritmo familiar de la aguja a través de la tela, proporcionando un ancla meditativa, y resolvió en privado que no asistiría a la ópera de nuevo esta temporada, pues el recuerdo de ese pasillo y las palabras del vizconde habían contaminado lo que había sido uno de sus pocos placeres fiables, y no se sometería a la posibilidad de repetición. Mejor quedarse aquí en esta habitación tranquila con sus libros y su labor de aguja y las pequeñas dignidades de una existencia que no requería nada de la sociedad y que, por lo tanto, no podía ser decepcionada por sus juicios, y si esta retirada se sentía más como una derrota que como sabiduría, bueno, se había vuelto experta en no examinar tales distinciones demasiado de cerca. La invitación llegó en un pesado papel de color crema que llevaba el sello ducal de Ashworth, entregada por un lacayo con librea cuya sola presencia en la puerta de su modesta casa adosada sumió al hogar en un estado de caos apenas controlado. Y Eleanor se quedó en el pasillo observando las manos de su madre temblar ligeramente mientras rompía el sello de cera y desdoblaba la única hoja de papel cuyo contenido, de alguna manera, aunque Eleanor aún no entendía cómo, alteraría el cuidadoso equilibrio que había construido alrededor de sus decepciones. El duque de Ashworth solicitaba el honor de la presencia de la familia Whitmore en la Royal Opera House como sus invitados personales para una representación de Don Giovanni el viernes por la noche. Explicaba la nota con una elegante letra masculina que sugería educación y esmero en lugar del garabato descuidado afectado por tantos caballeros a la moda, y se había tomado la libertad de reservar su palco privado para su exclusivo confort, esperando que pudieran hacerle la amabilidad de aceptar este pequeño gesto de hospitalidad. La madre de Eleanor leyó la invitación en voz alta 3 veces, como si la repetición pudiera revelar algún significado oculto en las frases corteses, su voz elevándose con cada iteración, hasta que incluso la usualmente imperturbable ama de llaves salió de la cocina para saber qué ocasión merecía tal excitación, y cuando el contenido había sido completamente comunicado a cada miembro del personal de la casa, su madre se volvió hacia Eleanor con una expresión de esperanza tan triunfante que Eleanor sintió que el estómago se le hundía con un pavor que no habría podido articular del todo. «Esto era compasión», se dijo a sí misma, algún elaborado gesto aristocrático nacido de la obligación de la nobleza, el duque habiendo quizás presenciado o escuchado la crueldad del vizconde y decidido en un momento de impulso caritativo ofrecer una compensación en forma de esta invitación, y la perspectiva de sentarse en su palco privado mientras la sociedad susurraba y especulaba sobre por qué el duque de Ashworth se molestaría con la simple señorita Whitmore, la llenó de una humillación tan aguda que rozaba la náusea. Quería negarse, alegar un dolor de cabeza o un compromiso previo, permanecer a salvo dentro de los muros de esta casa donde las expectativas se habían reducido a dimensiones manejables y la decepción había perdido su poder por pura repetición, pero su madre ya estaba planeando lo que se pondrían, ya calculando la moneda social de ser vistas como invitadas de un duque, ya reviviendo esperanzas que Eleanor había creído finalmente y misericordiosamente enterradas después de 3 temporadas fallidas y 8 años de creciente invisibilidad. Las palabras del vizconde resonaban en su mente como una maldición que había tomado forma física, notablemente sosa, sin ninguna esperanza de matrimonio, y no podía deshacerse de la convicción de que aceptar esta invitación la expondría de alguna manera a una forma aún más pública de ese mismo juicio
que cualquier amabilidad que motivara el gesto del duque solo destacaría por contraste cuán indigna era de tal atención. Sin embargo, la negativa era imposible, pues la felicidad de su madre pendía de un hilo, y Eleanor había aprendido hacía mucho tiempo que su propia comodidad importaba menos que mantener la frágil paz de su hogar. Así que asintió con la cabeza en señal de aceptación y se retiró a su habitación, donde se sentó junto a la ventana mirando el cielo gris de Londres y se preguntó cómo se soportaba una amabilidad que se sentía más dolorosa que la crueldad, cómo se aceptaban gestos de consideración cuando cada instinto gritaba que tal consideración solo podía ser un error o un juego cuyas reglas no entendía. La velada llegó con esa peculiar cualidad de inevitabilidad que Eleanor había llegado a asociar con las ocasiones sociales que temía, y se encontró de pie en el gran vestíbulo de la Royal Opera House, vistiendo su vestido más presentable de seda bronce oscuro que su madre insistía en que aportaba calidez a su tez, aunque Eleanor sospechaba que simplemente la hacía parecer menos pálida de lo habitual, sus manos jugueteando con su ridículo mientras la multitud se apartaba casi inconscientemente para permitir el paso de la familia Whitmore hacia la imponente escalera que conducía a los palcos privados, y era agudamente consciente de los susurros que seguían su avance, las miradas especulativas de matronas y debutantes por igual que claramente se preguntaban qué posible razón podría tener el duque de Ashworth para extender tal invitación a la insignificante señorita Whitmore. El palco privado en sí era una revelación de lujo que hizo que Eleanor se sintiera aún más fuera de lugar, todo de terciopelo burdeos y volutas doradas, posicionado en el ángulo perfecto para ver tanto el escenario como el auditorio, y cuando el duque de Ashworth se levantó de su asiento para saludarlos, Eleanor experimentó una sacudida de reconocimiento al ver que era aún más imponente de cerca de lo que había parecido a distancia, alto y de hombros anchos con cabello oscuro plateado en las sienes y ojos de un gris tan sorprendente que se encontró apartando la mirada después del más breve momento de contacto, segura de que tales ojos debían ver todas sus insuficiencias al descubierto. Su madre y su hermana fueron sentadas con cuidadosa ceremonia, pero fue cuando el duque dirigió toda su atención a Eleanor, ofreciéndole el asiento directamente junto al suyo con una grave cortesía que sugería que esta ubicación era deliberada en lugar de accidental, que sintió el primer atisbo de algo más complicado que un simple pavor. Una confusión que solo se profundizó cuando comenzó la actuación y él se inclinó ligeramente hacia ella durante el aria de apertura para preguntar en una voz lanzada solo para sus oídos qué pensaba de la interpretación de la soprano del papel. La pregunta la tomó tan completamente por sorpresa que respondió sin la habitual cautela autocensuradora que gobernaba sus interacciones sociales, comentando que aunque la voz era técnicamente competente, había una cierta frialdad en la entrega que no lograba capturar la angustia de Donna Anna, y vio algo cambiar en su expresión, un agudizamiento del interés que hizo que su corazón latiera más rápido con ansiedad, hasta que él respondió que había pensado precisamente lo mismo y había comenzado a preguntarse si estaba siendo irrazonablemente crítico. Hablaron en susurros durante todo el primer acto, sus preguntas extrayendo de ella observaciones sobre el fraseo musical y la elección dramática que nunca antes había expresado en voz alta, porque nadie se lo había preguntado. Nadie le había sugerido que sus opiniones sobre tales asuntos pudieran ser dignas de ser escuchadas, y se encontró olvidando mantener la cuidadosa guardia que había construido alrededor de sus pensamientos, olvidando incluso preocuparse por cómo debía parecer al resto de la audiencia, que seguramente podía ver al duque de Ashworth inclinándose cerca de la sosa señorita Whitmore como si sus palabras tuvieran un valor genuino. Durante el intermedio, cuando su madre y su hermana se excusaron para pasear por el vestíbulo y ser vistas en compañía del duque, Eleanor se encontró a solas con Alexander Sinclair en los confines íntimos del palco,
y el silencio que descendió se sintió cargado de expectación, hasta que él habló con una voz que había perdido el tono formal de antes, y llevaba en cambio una cualidad de genuina reflexión, diciéndole que su difunta esposa Catherine había poseído una pasión por la música que a menudo había superado su propia comprensión y que había pasado los 2 años desde su muerte sin poder asistir a las representaciones porque cada aria le recordaba su ausencia. Pero esta noche, por primera vez, se había encontrado escuchando la música en sí misma en lugar del eco de su dolor. Eleanor sintió que algo se movía en su pecho ante esta confesión, reconociendo en sus palabras una soledad que reflejaba su propio aislamiento, aunque su origen fuera completamente diferente, y se encontró respondiendo con una honestidad que la sorprendió, diciendo que siempre había encontrado en la música un compañero que no pedía nada de su apariencia o su capacidad para casarse, que la belleza de un pasaje perfectamente ejecutado existía independientemente de la dignidad del oyente para recibirlo. Él se volvió para mirarla entonces con una intensidad que le cortó el aliento, y vio en sus ojos grises no piedad ni condescendencia caritativa, sino algo que se parecía notablemente a un reconocimiento, como si hubiera descubierto en ella a alguien que entendía un lenguaje que él había creído hablar solo. Hablaron durante todo el intermedio sobre compositores vivos y muertos, sobre el dolor particular del Requiem de Mozart y la precisión matemática oculta en las fugas aparentemente sin esfuerzo de Bach, y Eleanor sintió un peligroso calor extendiéndose a través de sus defensas al darse cuenta de que el duque no estaba simplemente siendo cortés, sino que estaba genuinamente comprometido, desafiando sus observaciones con las suyas y escuchando sus respuestas como si importaran. Cuando su madre y su hermana regresaron, sonrojadas por el triunfo de ser envidiadas en todo el vestíbulo, Alexander se levantó con cortesía formal, pero su mirada permaneció en Eleanor mientras preguntaba si podría tener permiso para visitar a la familia Whitmore a la mayor brevedad, y aunque la pregunta estaba dirigida correctamente a su madre, Eleanor entendió con una certeza que la emocionaba y aterraba a la vez que la visita sería principalmente para ella. La aceptación de su madre fue inmediata y efusiva, y mientras comenzaba el segundo acto, Eleanor se sentó en un estado de incredulidad suspendida, consciente de los susurros que ya estarían circulando por el teatro, consciente de que Lady Pemberton en el palco de enfrente los miraba con especulación no disimulada, consciente sobre todo de que la atención del duque de Ashworth no se había desviado hacia su hermosa hermana ni una sola vez durante toda la velada, sino que había permanecido fija en la propia Eleanor con un enfoque que desafiaba todas las expectativas que la sociedad le había enseñado a aceptar sobre su propia invisibilidad. El duque de Ashworth visitó la residencia de los Whitmore en Bloomsbury Square, precisamente 2 días después de la ópera, llegando en un carruaje tan fino que atrajo la atención de cada vecino lo suficientemente afortunado como para presenciar su llegada, y Eleanor observó desde la ventana del salón con el corazón subiéndole a la garganta mientras Alexander Sinclair descendía con esa gracia particular que provenía de una vida de porte aristocrático, vestido con un abrigo de paño superfino azul oscuro que enfatizaba la anchura de sus hombros, y llevando un pequeño paquete envuelto en papel que su madre descubriría más tarde contenía una primera edición de los poemas de Wordsworth, que él presentó a Eleanor con el comentario casual de que había recordado que ella mencionó su aprecio por los poetas románticos durante su conversación en la ópera. Esa primera visita estableció un patrón que se repetiría con notable consistencia durante las siguientes 3 semanas. Alexander visitando cada 2 días con una regularidad que tenía a su madre en éxtasis de especulación y a la propia Eleanor suspendida en un estado de incredulidad cautelosa, y lo que la asombró más profundamente no fue simplemente que viniera, sino que su atención permaneciera tan inequívocamente fija en Eleanor, en lugar de en Lydia, quien estaba presente por decoro,
y cuya belleza parecía no causar impresión alguna en un hombre que, en cambio, preguntaba la opinión de Eleanor sobre la última exposición en la Real Academia y escuchaba su respuesta con un enfoque que sugería que realmente le importaban sus pensamientos sobre el uso de la luz en los paisajes de Turner. En la cuarta visita, sugirió un paseo por Hyde Park y Eleanor se encontró paseando a lo largo del Serpentine con un duque a su lado mientras los miembros más elevados de la sociedad se detenían en sus propios paseos para mirar con asombro no disimulado la escena, y era agudamente consciente de cómo debían parecer, Alexander tan distinguido en su porte y ella misma tan completamente ordinaria a su lado, pero cuando se atrevió a hacer un comentario autocrítico sobre el espectáculo que estaban creando, él se volvió hacia ella con una expresión de genuina confusión tan grande que se dio cuenta de que ni siquiera había notado la atención que estaban atrayendo, porque había estado demasiado absorto en su discusión sobre si las últimas sinfonías de Beethoven representaban una evolución o una desviación de la forma clásica. Sus conversaciones abarcaban literatura y filosofía, música y arte, y Eleanor descubrió que Alexander poseía no solo educación, sino una genuina curiosidad, una mente que se deleitaba en comprometerse con las ideas en lugar de simplemente mostrar conocimiento, y más notablemente, parecía deleitarse en sus propias observaciones con un entusiasmo que la hacía olvidar dudar de cada palabra antes de pronunciarla. Durante su sexto paseo, mientras el otoño comenzaba a pintar el parque en tonos ámbar y oro, él preguntó sobre su infancia y escuchó con evidente interés mientras ella describía crecer a la sombra de la belleza sin esfuerzo de Lidia, y cuando intentó pasar por alto el dolor de esos años con una ligereza practicada. Él dejó de caminar por completo y dijo con tranquila intensidad que le parecía notable cómo la sociedad podía ser tan colectivamente ciega a la sustancia en su obsesión por la superficie, y la forma en que la miró cuando lo dijo hizo que los muros cuidadosamente construidos de Eleanor temblaran en sus cimientos. La frágil esperanza que había estado creciendo en el corazón de Eleanor durante las últimas semanas se hizo añicos con la precisión del cristal al chocar contra un suelo de mármol cuando asistió al baile de Lady Harrington el 15 de octubre y se encontró con el vizconde Pembroke cerca de las mesas de refrescos, su voz resonando con esa proyección particular que sugería que pretendía ser escuchado mientras comentaba a su compañero Lord Whitley que el espectáculo de las recientes atenciones del duque de Ashworth a la señorita Whitmore había proporcionado un entretenimiento infinito a aquellos con el ingenio para percibirlo, preguntándose en voz alta qué impulso caritativo o quizás qué apuesta privada podría explicar que un hombre de la posición de Ashworth dedicara un esfuerzo tan concentrado al cultivo de una mujer tan completamente insignificante en todos los aspectos. Eleanor sintió que la sangre se le drenaba del rostro mientras permanecía congelada detrás de un pilar de flores de otoño, su mano temblando tan violentamente que el vaso de limonada que sostenía amenazaba con derramarse, y escuchó a Pembroke continuar con crueldad casual que quizás el duque requería una compañera para el discurso intelectual, y había elegido sabiamente a una intelectual sin gracia que estaría tan agradecida por su atención que nunca presumiría de esperar un sentimiento romántico real, un arreglo sensato en realidad cuando uno consideraba que Ashworth seguramente no tenía intención de casarse realmente con la mujer, sino que simplemente estaba pasando el tiempo de una manera poco convencional hasta que se presentara una duquesa adecuada. Las palabras aterrizaron con la fuerza de golpes físicos, y lo que las hizo tan devastadoras no fue su novedad, sino cómo articulaban perfectamente los miedos que habían plagado los propios pensamientos de Eleanor durante cada noche de insomnio desde que comenzaron las atenciones de Alexander. La terrible sospecha de que esto no podía ser real, que estaba participando en algún drama elaborado cuyo verdadero propósito permanecía oculto para ella.
Logró dejar el vaso y retirarse al tocador de damas antes de que alguien pudiera presenciar las lágrimas que amenazaban, y se sentó en la pequeña antecámara mirando su reflejo en el espejo dorado y viendo exactamente lo que el vizconde había descrito. Una mujer de 28 años, con rasgos corrientes y sin ninguna pretensión particular de belleza, el tipo de mujer que debería estar agradecida por cualquier atención y ciertamente no tenía derecho a esperar la consideración genuina de un duque. Cuando su madre la encontró 20 minutos después, e insistió en que regresaran al salón de baile porque Alexander había llegado y preguntaba por ella. Eleanor sintió que algo dentro de sí misma se cerraba como una puerta contra el viento invernal, y aunque regresó y sonrió y aceptó la petición de Alexander para un baile, se sintió retirándose detrás de los muros protectores, que tan tontamente había permitido que se desmoronaran, respondiendo a su cálida conversación con una cortesía educada pero distante, que pudo ver que lo confundía y quizás lo hería. Durante su vals, mientras su mano descansaba con perfecta propiedad en su cintura y sus ojos grises buscaban su rostro con obvia preocupación, no pudo obligarse a encontrar su mirada directamente, porque si lo hacía temía romperse por completo, y cuando él preguntó en voz baja si algo andaba mal, ella le aseguró con una ligereza practicada que simplemente estaba fatigada. Viendo algo cambiar en su expresión, que se parecía notablemente a la decepción antes de que él asintiera y no insistiera más, dejando a Eleanor preguntándose con una certeza enfermiza si acababa de ver el comienzo de su retirada, la conclusión inevitable de cualquier juego o proyecto caritativo en el que había estado participando sin saberlo todo este tiempo. Alexander Sinclair notó el retraimiento de Eleanor con la precisión de un hombre que había aprendido a leer el sutil lenguaje del dolor y la decepción en los 2 años transcurridos desde la muerte de su esposa, y cuando llegó al baile de Lady Harrington la noche siguiente y observó al vizconde Pembroke presidiendo cerca del salón de cartas con esa particular expresión de satisfecha complacencia que sugería una travesura reciente, comprendió con súbita claridad exactamente lo que había ocurrido para causar el retiro de Eleanor. Había pasado la noche anterior sin poder dormir, repasando su vals y la forma en que ella se había negado a mirarlo a los ojos, la cuidadosa cortesía que había reemplazado la creciente calidez entre ellos, y había sentido algo que no había experimentado desde su juventud, una feroz ira protectora, al pensar que alguien hiriera a una persona a la que había llegado a querer profundamente. El duque de Ashworth no era un hombre dado a las exhibiciones públicas o a la confrontación social. Su dolor lo había vuelto aún más reservado de lo que su temperamento natural dictaba, pero mientras observaba a Pembroke gesticular expansivamente, mientras sus compañeros se reían de alguna agudeza, Alexander sintió una fría determinación instalarse en su pecho, como el hielo formándose en un estanque invernal. Cruzó el salón de baile con un propósito deliberado, su alta figura abriéndose paso entre la multitud, con una autoridad que hacía que la gente se apartara instintivamente, y las conversaciones a su alrededor comenzaron a flaquear a medida que los observadores más perspicaces de la sociedad reconocían que algo significativo estaba a punto de ocurrir. Se detuvo directamente ante el círculo de Pembroke, con una presencia tan imponente que la risa del vizconde murió a medio sonido, y Alexander dijo con una voz que se oyó con perfecta claridad aristocrática en cada rincón de esa sección del salón de baile que deseaba abordar un asunto de cierta importancia con respecto a la conducta apropiada que se esperaba de los caballeros. El rostro de Pembroke pasó de la sorpresa a la cautela, mientras Alexander continuaba con una cortesía devastadora que había observado una tendencia preocupante entre ciertos miembros de la alta sociedad, específicamente la tendencia de aquellos con poca sustancia a compensar sus propias insuficiencias, menospreciando a los demás, una práctica que encontraba no solo desagradable,
sino indicativa de una profunda debilidad de carácter. Señaló que recientemente había tenido ocasión de presenciar al vizconde Pembroke participar en tal comportamiento, ofreciendo repetidamente comentarios no solicitados sobre una dama de carácter impecable y considerable profundidad, y deseaba aclarar para todos los presentes que tales comentarios reflejaban enteramente la pobreza del propio juicio del vizconde en lugar de la dama en cuestión. El silencio en el salón de baile se había vuelto absoluto, cada abanico quieto y cada conversación abandonada mientras la élite de Londres reconocía que estaban presenciando algo extraordinario, un duque humillando públicamente a un vizconde con palabras tan precisas como instrumentos quirúrgicos. Alexander continuó diciendo que le parecía notable con qué frecuencia aquellos que solo poseían un encanto superficial lo confundían con un valor real, y cómo aquellos incapaces de apreciar la inteligencia o el carácter inevitablemente despreciaban lo que carecían de la profundidad para comprender, y sugirió que Pembroke podría beneficiarse de reflexionar sobre por qué un hombre de verdadero discernimiento se sentiría naturalmente atraído por cualidades de sustancia en lugar de mera decoración superficial. Aunque dudaba que el vizconde poseyera la autoconciencia suficiente para que tal reflexión diera fruto. Eleanor pasó los 3 días siguientes a la defensa pública de su honor por parte de Alexander, en un estado de profunda agitación interna que la dejó incapaz de comer adecuadamente o dormir más de unas pocas horas inquietas cada noche, porque mientras todo Londres bullía con la conversación sobre cómo el duque de Ashworth había humillado al vizconde Pembroke con una precisión tan devastadora que el hombre había abandonado el baile de Lady Harrington en una retirada humillante, Eleanor se encontraba incapaz de aceptar simplemente este gran gesto como prueba de la genuina consideración de Alexander. Los años de desprecio y decepción habiendo tallado canales en su corazón que dirigían cada pensamiento esperanzador de vuelta hacia la duda y la autoprotección. Deseaba desesperadamente creer que un hombre como Alexander realmente podía ver valor en alguien como ella, pero 28 años de ser ignorada le habían enseñado que los gestos extraordinarios a menudo precedían a decepciones igualmente devastadoras, y se torturaba con preguntas sobre si su defensa había sido motivada por un sentimiento verdadero o simplemente por la protección instintiva de un caballero hacia cualquier dama difamada en su presencia. En la tarde del 18 de octubre, mientras Eleanor se sentaba en el pequeño salón de la residencia Whitmore, intentando sin éxito concentrarse en su labor de aguja, su hermana Lydia llegó inesperadamente sin su marido, y Eleanor notó de inmediato que la legendaria belleza de su hermana menor parecía de alguna manera atenuada, la cualidad luminosa que había hecho de Lydia la sensación de su temporada de debut reemplazada por algo frágil y cansado, a pesar de tener solo 24 años y estar casada menos de 2 años con el apuesto y solicitado señor Thomas Carstairs. Lydia desestimó las preguntas de su madre sobre la ausencia de Thomas con una ligereza practicada, afirmando que tenía asuntos de negocios que atender, pero cuando las hermanas finalmente estuvieron solas, la cuidadosa compostura de Lydia se desmoronó como arcilla secada al sol, y confesó con cruda honestidad que su matrimonio se había convertido en una fuente de profunda soledad, que Thomas se había casado con ella por su belleza como ella se había casado con él por su atractivo rostro y modales encantadores, y habían descubierto demasiado tarde que las atracciones superficiales no proporcionaban ningún fundamento para una verdadera asociación o entendimiento. Describió noches pasadas en cenas silenciosas porque no tenían nada sustancial de qué hablar, la forma en que Thomas se aburría cada vez que ella intentaba hablar de algo más allá de las nimiedades sociales, cómo se había dado cuenta con creciente horror de que había sido coleccionada como un hermoso adorno para decorar su vida en lugar de ser elegida como compañera para su corazón,
y miró a Eleanor con ojos que contenían tanto arrepentimiento como algo que se parecía notablemente a la envidia, mientras decía que había pasado años compadeciendo la falta de pretendientes de su hermana mayor, mientras ella misma era perseguida por docenas de hombres, pero que ahora entendía que el destino de Eleanor, de ser ignorada por los superficiales, quizás había sido una bendición disfrazada, porque significaba que cualquier hombre que finalmente la viera estaría viendo algo real y duradero en lugar de simplemente admirar una superficie bonita destinada a desvanecerse. La invitación llegó en la mañana del 22 de octubre, entregada por el propio lacayo del duque, con su distintiva librea de color burdeos oscuro y oro. Y las manos de Eleanor temblaron ligeramente mientras rompía el sello de cera carmesí con el escudo de Ashworth para descubrir que Alexander solicitaba su presencia esa misma noche en su residencia de Londres para lo que describió como una actuación musical privada que había organizado en su honor, señalando específicamente que la invitación se extendía solo a ella en lugar de a toda la familia Whitmore, una desviación del protocolo que hizo que la madre de Eleanor frunciera los labios con preocupación, aunque insistió en que Eleanor, por supuesto, debía aceptar. Eleanor pasó el resto del día en un estado de anticipación nerviosa que se manifestó en que se cambiara de vestido 3 veces antes de decidirse por un vestido de seda zafiro oscuro que su madre había insistido en que encargara la temporada anterior, a pesar de las protestas de Eleanor de que el color rico era demasiado fino para alguien de su apariencia insignificante, aunque mientras se estudiaba en el espejo esa noche, pensó que quizás el tono aportaba una cierta profundidad a sus ojos grises que no había notado antes. La residencia del duque en Grosvenor Square era tan elegante como Eleanor había imaginado, todo proporciones clásicas y magnificencia discreta. Pero Alexander la recibió él mismo en la entrada, en lugar de permitir que los sirvientes la escoltaran. Y la cálida bienvenida en sus ojos oscuros calmó algo ansioso en su pecho mientras él le ofrecía el brazo y la guiaba no a la sala de música formal que había esperado, sino a un salón más íntimo donde descubrió un cuarteto de cuerda ya reunido, los músicos preparados con sus instrumentos en un espacio iluminado por lo que debían ser 50 velas que llenaban la habitación de luz dorada y el leve y dulce aroma de la cera de abeja. Alexander explicó mientras la sentaba en una de las 2 sillas colocadas frente a los músicos que había pasado la última semana consultando con los maestros de música de la Real Academia, describiéndoles las piezas que había oído a Eleanor discutir con tan evidente pasión durante sus conversaciones. Y había contratado a este cuarteto en particular porque se especializaban en las obras de los compositores que ella más admiraba, específicamente Mozart y Händel, cuyas complejas armonías ella le había descrito una vez como si sonaran como matemáticas hechas belleza. Mientras las primeras notas del cuarteto de cuerda número 17 en si bemol mayor de Mozart llenaban el salón, Eleanor sintió que las lágrimas le asomaban inesperadamente a los ojos, porque esta pieza en particular era una que había mencionado solo una vez de pasada durante un paseo por Hyde Park 2 semanas antes, una composición que había descrito como capturando algo esencial sobre la posibilidad de la alegría incluso en la complejidad. Y el hecho de que Alexander no solo hubiera recordado este único comentario, sino que se hubiera tomado molestias tan extraordinarias para organizar que ella la escuchara interpretada en vivo en un entorno tan íntimo, rompió los cuidadosos muros que había construido alrededor de su corazón con la fuerza irresistible del agua de una inundación que finalmente desborda una presa. El cuarteto completó su interpretación de la pieza de Mozart y pasó sin interrupción a un concierto de Händel, y Eleanor se sentó en perfecta quietud mientras la música la envolvía, su conciencia expandiéndose más allá de las notas para abarcar la extraordinaria consideración requerida por parte de Alexander para haber organizado toda esta velada
en torno a los fragmentos de conversación que apenas recordaba haber compartido con él. Y cuando las notas finales se desvanecieron en el silencio y los músicos se retiraron silenciosamente con respetuosas reverencias, se encontró a solas con Alexander en el salón, iluminado por velas, con el corazón latiéndole con tanta fuerza que estaba segura de que él debía oírlo en la repentina quietud. Él se movió para sentarse en la silla junto a la de ella, en lugar de mantener la distancia formal que el protocolo dictaría, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera detectar el sutil aroma a sándalo y algo más únicamente suyo, y durante un largo momento ninguno de los dos habló mientras el peso del sentimiento no expresado llenaba el espacio entre ellos como una presencia con su propia sustancia y textura. Eleanor sabía que se encontraba en un precipicio, que podía retirarse a la segura resignación que la había protegido durante tantos años, o podía dar un paso adelante hacia la aterradora vulnerabilidad de la expresión honesta, y descubrió que las palabras de Lidia sobre la vacuidad de la belleza superficial, combinadas con la demostración de genuina comprensión de esa noche, habían cambiado algo fundamental en su capacidad para el coraje. Se volvió para enfrentar a Alexander directamente, sus ojos grises encontrando los oscuros de él sin los escudos que usualmente empleaba, y su voz emergió más baja de lo que pretendía, pero firme, mientras le decía que necesitaba hablar con franqueza, incluso si tal franqueza violaba todas las reglas de la conducta femenina apropiada, porque no podía continuar este baile de cortejo sin entender sus verdaderas intenciones y motivaciones. Confesó con dolorosa honestidad que cada amabilidad que él le mostraba, cada atención que le prestaba, existía en su mente contra el telón de fondo constante de la evaluación del vizconde Pembroke sobre ella como sosa e incasable, que había pasado 28 años aprendiendo las limitaciones precisas de su atractivo y valor a los ojos de la sociedad, y aunque deseaba desesperadamente creer que su interés era genuino, no podía silenciar la voz que susurraba que debía ser algún tipo de proyecto o empresa caritativa, una mujer a la que él compadecía en lugar de desear, un objeto de su benevolencia en lugar de su afecto. Las palabras, una vez liberadas, parecieron flotar en el aire entre ellos, y Eleanor se preparó para las seguridades corteses o, peor aún, la confirmación de sus miedos. Pero la expresión de Alexander se transformó en algo crudo y desprotegido mientras se inclinaba hacia adelante y tomaba sus manos entre las suyas con una delicadeza que contradecía la intensidad que ardía en sus ojos. Le dijo con una voz enronquecida por la emoción que hablaría con igual honestidad, aunque tal vulnerabilidad no fuera el hábito de los duques ni de los hombres entrenados para mantener la reserva aristocrática, y confesó que después de la muerte de su esposa 2 años antes se había creído permanentemente sellado al sentimiento genuino, cumpliendo con las formalidades de sus responsabilidades mientras no experimentaba nada más que un vacío gris donde una vez había residido su corazón. Explicó que verla en la ópera aquella primera noche, observarla absorber la crueldad del vizconde con una dignidad tan silenciosa y luego volver su atención a la actuación con una atención inalterada a la música, había abierto una grieta en el paisaje helado de su dolor, y en las semanas siguientes se había encontrado pensando no en el deber o la obligación, sino en la forma particular en que sus ojos se iluminaban cuando hablaba de algo que la conmovía, la inteligencia y la profundidad de sentimiento que veía en ella y que la sociedad despreciaba porque no podía ser capturada en las burdas mediciones de la belleza convencional. Le dijo que ella lo había despertado a la posibilidad de una conexión genuina de nuevo, y si ella aún no podía ver su propio valor extraordinario, entonces él simplemente tendría que continuar demostrándolo hasta que ella creyera lo que él ya sabía con total certeza, que ella era precisamente la mujer que quería, no a pesar de sus diferencias con los ideales superficiales de la sociedad.
sino por la sustancia y la gracia que la hacían diferente a cualquiera que hubiera conocido. El momento se extendió entre ellos cargado de posibilidad, y Eleanor vio en sus ojos una intención que le cortó el aliento mientras él se inclinaba más cerca, su mano elevándose para tocar su rostro con una ternura que hizo que sus párpados se cerraran en anticipación. Pero el sonido agudo de la puerta del salón abriéndose rompió la intimidad cuando el mayordomo de Alexander apareció con profusas disculpas sobre un asunto urgente que requería la atención inmediata del duque. Y aunque Alexander desestimó la interrupción con frustración apenas disimulada, el hechizo se rompió y Eleanor se encontró de vuelta en casa una hora después, con sus emociones en un hermoso caos y su certeza sobre los sentimientos de él finalmente, preciosamente asegurada. Pero la mañana siguiente trajo complicaciones que Eleanor no había anticipado, comenzando con la aparición de su madre en su dormitorio antes del desayuno, con una expresión de ansiedad maternal que Eleanor había aprendido a reconocer como precursora de conversaciones difíciles. Y la señora Whitmore se acomodó en el borde de la cama de Eleanor para expresar preocupaciones que aparentemente la habían mantenido despierta durante gran parte de la noche sobre si el duque quizás simplemente se estaba divirtiendo con la compañía de Eleanor. Si un hombre de su posición realmente contemplaría un vínculo permanente con una mujer que no aportaba ni gran belleza ni una fortuna significativa a tal alianza, y si Eleanor quizás estaba permitiendo que la esperanza la cegara ante la probabilidad de una eventual desilusión amorosa. Las palabras, aunque pronunciadas con amorosa preocupación, reabrieron heridas que las declaraciones de Alexander habían comenzado a sanar, y los intentos de Eleanor de transmitir la profundidad y sinceridad de lo que había pasado entre ellos. La noche anterior se encontraron con la observación escéptica de su madre de que los hombres de rango a menudo creían sus propios sentimientos en el momento, sin que tales sentimientos necesariamente condujeran a propuestas honorables. La conversación dejó a Eleanor conmocionada e insegura, a pesar de su deseo de confiar en lo que había visto en los ojos de Alexander, y su inquietud solo aumentó cuando acompañó a su madre y a Lydia al salón de Lady Pemberton esa tarde para tomar el té, y se encontró siendo objeto de especulación entre las matronas de la sociedad reunidas, cuyas observaciones, hechas en voces que pretendían ser confidenciales, pero cuidadosamente calibradas para llegar a los oídos de Eleanor, sugerían que las atenciones del duque eran vistas ampliamente como un capricho excéntrico que inevitablemente pasaría una vez que él volviera en sí y recordara su deber de contraer una alianza apropiada a su posición y consecuencias. Lady Pemberton misma se unió a la conversación con observaciones sobre cómo Eleanor debía estar disfrutando de esta inusual atención mientras durara, y aunque las palabras fueron dichas con una sonrisa, su implicación era lo suficientemente clara como para que Eleanor sintiera el peso familiar del juicio social volver a caer sobre sus hombros con una fuerza aplastante, y para cuando regresó a casa esa tarde, su frágil confianza se había erosionado hasta el punto de que se encontró preguntándose si su madre y las matronas de la sociedad quizás tenían razón en su evaluación de que estaba confundiendo tontamente un interés temporal con un compromiso genuino. El día siguiente no trajo noticias de Alexander, y aunque Eleanor sabía perfectamente que diversas demandas sobre el tiempo de un duque podrían explicar su ausencia, el silencio se sintió cada vez más ominoso a medida que pasaban las horas y las dudas plantadas por su madre y reforzadas por el salón de Lady Pemberton echaban raíces más profundas en el suelo fértil de sus inseguridades de toda la vida sobre su valía y deseabilidad. Al segundo día sin comunicación, Eleanor casi se había convencido de que todo el cortejo había sido exactamente lo que había temido desde el principio. Algún capricho incomprensible o impulso caritativo que Alexander ahora había reconocido como poco práctico e inapropiado, y se estaba preparando para la inevitable retirada cortés,
cuando un lacayo llegó con una carta que llevaba el sello de Ashworth y una petición de que Eleanor se presentara en la Royal Opera House a las 8 en punto de esa noche, sola si estaba dispuesta a confiar en él con un arreglo tan irregular, con un carruaje enviado para transportarla de manera segura. Las manos de Eleanor temblaron al leer el breve mensaje, y aunque su madre expresó alarma por la impropiedad de que una mujer soltera se reuniera con un caballero sola por la noche, algo en la cuidadosa redacción de la petición de Alexander convenció a Eleanor de que lo que fuera que él pretendiera comunicar requería privacidad y el entorno específico de la propia ópera, y se encontró aceptando a pesar de que todas las reglas de la conducta apropiada sugerían que debería negarse. El carruaje del duque llegó precisamente a la hora señalada, y Eleanor hizo el viaje por las calles de Londres con el corazón alternando entre la esperanza y el temor, insegura de si viajaba hacia una declaración o un suave despido, y cuando llegó a la ópera la encontró oscura y aparentemente vacía. Excepto por un único asistente que la escoltó por los silenciosos pasillos hasta el palco privado donde se había sentado por primera vez como invitada de Alexander todas esas semanas atrás. Alexander la esperaba de pie en el palco, y la luz de las velas iluminaba su expresión con una calidez que inmediatamente alivió sus peores temores, y él tomó sus manos entre las suyas y le dijo que tenía algo que mostrarle, algo que esperaba respondiera a las dudas que sospechaba que ella albergaba sobre la sinceridad de sus sentimientos e intenciones. Guió su atención hacia una placa de latón recién instalada en la entrada del palco, y Eleanor se inclinó para leer la inscripción que proclamaba ese espacio como el Palco Whitmore, dedicado en honor a Eleanor Whitmore, y cuando se volvió hacia él confundida, él explicó que quería que entendiera por qué había comprado la Royal Opera House, una decisión que había desconcertado a la sociedad londinense y provocado un sinfín de especulaciones sobre sus motivaciones y estado mental. Alexander explicó que cuando presenció la crueldad del vizconde hacia ella aquella noche semanas atrás, viéndola absorber esas palabras cortantes con tanta dignidad, antes de volver su atención a la música que amaba, algo había cambiado en él que no había comprendido del todo hasta mucho después, y en los días que siguieron se encontró incapaz de olvidar la imagen de su tranquila gracia frente a una malicia tan desconsiderada. Le dijo que había comprado la Royal Opera House no como una inversión o un capricho, sino porque no podía soportar la idea de que ella pudiera asociar para siempre un lugar de tanta belleza con el recuerdo de ser menospreciada y despreciada. Y si él poseía los medios para transformar esa asociación, entonces no lo consideraba una extravagancia, sino una necesidad, una forma de asegurar que cuando ella asistiera a la ópera en el futuro, entraría no como alguien meramente tolerada por la sociedad, sino como alguien honrada en la propia arquitectura del edificio. Eleanor sintió que se le acumulaban las lágrimas mientras miraba de nuevo la placa con su nombre, comprendiendo ahora la magnitud de lo que había hecho y la profundidad del sentimiento que había motivado un gesto tan extraordinario. Y cuando se volvió hacia él, su visión estaba borrosa, pero su corazón estaba más seguro que nunca. Alexander tomó ambas manos de ella entre las suyas y la acercó, y a la luz íntima de las velas del palco donde su historia había comenzado de verdad, le dijo que la había traído aquí esta noche porque tenía una pregunta que hacerle, una que requería un escenario a la altura de su importancia, y quería que escuchara su propuesta en un lugar que ahora le pertenecía a ella tanto como a él. Dijo que en los meses de su conocimiento, ella le había dado algo que pensó que había perdido para siempre cuando su esposa murió, no un reemplazo de lo que había amado antes, sino algo nuevo e igualmente precioso, una conexión construida no sobre las atracciones superficiales que la sociedad valoraba, sino sobre un reconocimiento y una comprensión genuinos y una pasión compartida por las cosas que daban sentido a la vida
más allá de la mera apariencia o el estatus. Le dijo que cuando la miraba, veía inteligencia y sensibilidad y una capacidad para el sentimiento profundo que la mayoría de la gente pasa toda su vida sin desarrollar, y no se consideraba su benefactor o patrón, sino más bien el agradecido receptor de su atención y consideración, profundamente afortunado de que las circunstancias hubieran permitido que sus caminos se cruzaran en un momento en que ambos estaban listos para reconocer en el otro lo que habían estado buscando. Entonces Alexander se arrodilló en el palco que llevaba el nombre de ella, y con una voz firme por la convicción le preguntó a Eleanor Whitmore si consentiría en convertirse en su esposa, en compartir su vida y su nombre y su determinación de construir una asociación fundada en el respeto mutuo y el afecto genuino en lugar de las convenciones vacías que gobernaban la mayoría de los matrimonios de la sociedad. Prometió que si lo aceptaba, nunca más tendría que soportar la crueldad casual de personas demasiado limitadas para reconocer su valía, no porque la protegería del mundo, sino porque juntos demostrarían, a través de la felicidad y la armonía de su unión, que las estrechas definiciones de valor de la sociedad carecían de sentido cuando se medían con la sustancia de la verdadera conexión. La aceptación de Eleanor no vino en palabras elaboradas, sino en un simple afirmativo pronunciado entre lágrimas de alegría y alivio, y mientras Alexander se levantaba de su rodilla y la atraía a sus brazos, sintió que el peso de cada juicio cruel y mirada despectiva que había soportado durante 28 años se levantaba de sus hombros como si nunca hubiera existido, reemplazado por la certeza de que era genuinamente amada, no a pesar de sus supuestas deficiencias, sino por la persona que realmente era bajo las superficiales valoraciones de la sociedad. La noticia de su compromiso se extendió por Londres con la velocidad e intensidad de un incendio forestal, y para la tarde siguiente cada salón de la sociedad de moda bullía de especulaciones y comentarios sobre el sorprendente enlace entre el distinguido duque de Ashworth y la decididamente insignificante Eleanor Whitmore. Con reacciones que iban desde la felicidad genuina por la pareja hasta el asombro apenas disimulado de que un caballero tan elegible hubiera elegido una novia tan poco convencional. La madre de Eleanor lloró de alegría y alivio cuando Alexander solicitó formalmente su bendición, expresando gratitud de que su hija mayor no enfrentaría el solitario destino de la soltería permanente que había parecido inevitable apenas unos meses antes. Y aunque Eleanor podría haberse sentido herida alguna vez por el transparente alivio de su madre, ahora lo entendía simplemente como la preocupación de un padre por el bienestar de un hijo dentro del limitado marco de comprensión que su madre poseía. Lydia abrazó a su hermana con un deleite sincero y susurró que Eleanor había encontrado algo mucho más valioso que las atracciones superficiales que habían determinado la propia elección marital de Lydia, y en los ojos de su hermana menor, Eleanor vio tanto felicidad como un rastro de envidia anhelante por la genuina asociación que Eleanor había asegurado. El anuncio formal apareció en el Morning Post y fue recibido con diversos grados de entusiasmo en todo el espectro social, con los verdaderos amigos de Alexander expresando placer de que hubiera encontrado compañía después de sus años de duelo, mientras que aquellos más preocupados por el estatus y la convención luchaban por entender qué había provocado una alianza tan inesperada. El vizconde Pembroke recibió la noticia mientras desayunaba en su club y, según se informa, se puso bastante pálido antes de retirarse del comedor sin terminar su comida, y en pocos días se hizo evidente que su posición social había sufrido considerablemente por su humillación pública a manos de Alexander y su bien conocida animosidad hacia la mujer, que ahora sería la duquesa de Ashworth, una posición que la colocaba decididamente más allá de su capacidad para la crueldad casual. Varias matronas de la sociedad que anteriormente habían despreciado a Eleanor con un leve desdén,
Ahora se apresuraban a reparar sus relaciones con ella, recordando de repente conocidos previos y expresando deleite por su buena fortuna con una transparencia que podría haber sido divertida si no hubiera revelado tan claramente los valores superficiales que gobernaban su mundo. La propia Lady Pemberton visitó la residencia de los Whitmore para ofrecer felicitaciones forzadas, y Eleanor la recibió con perfecta cortesía, pero sin la desesperada gratitud por la atención que podría haber caracterizado su respuesta a la noticia de una fuente tan elevada, su nueva confianza evidente en la manera amable pero reservada con la que aceptó la sorpresa mal disimulada de la mujer mayor. El propio círculo social de Alexander dio la bienvenida a Eleanor con considerablemente más calidez, particularmente aquellos amigos que se habían preocupado por su prolongado aislamiento después de la muerte de su esposa y que reconocieron en su porte un renovado compromiso con la vida que hablaba bien de su elección. Las semanas que siguieron al anuncio del compromiso pasaron en un torbellino de preparativos de boda que transformaron la existencia diaria de Eleanor de una rutina tranquila a una actividad elaborada, pero a través de todo ello, lo que más la impactó no fue la selección de telas o la planificación de menús, sino el cambio interno que ocurrió a medida que gradualmente se permitió creer plenamente en la realidad de su felicidad y en la autenticidad de la devoción de Alexander. Él la visitaba a diario, y en esas visitas, Eleanor descubrió en él una ternura que solo se había insinuado durante su cortejo, una atención cuidadosa a su comodidad y preferencias que dejaba claro que él veía su próximo matrimonio no como la adquisición de una esposa para ocupar un puesto vacante, sino como el comienzo de una asociación genuina construida sobre el cuidado y la consideración mutuos. Cuando la modista llegó con muestras de seda y encaje para el vestido de novia, Alexander insistió en ser consultado sobre las preferencias de Eleanor, y aunque el decoro dictaba que no debía ver la prenda terminada antes de la ceremonia, se aseguró de que cada decisión reflejara el gusto de ella en lugar de simplemente conformarse con lo que dictaba la moda o lo que impresionaría a los observadores de la sociedad. Eleanor se encontró eligiendo un vestido de seda marfil con un delicado bordado que complacía su sensibilidad estética, en lugar de la confección más elaborada que su madre sugirió inicialmente, y la aprobación de Alexander a su elección le dio la confianza de que sus instintos sobre la belleza y la adecuación eran válidos. A pesar de años de que se le dijera implícitamente que su juicio en tales asuntos era sospechoso. Los momentos más significativos de la preparación no llegaron en las grandes decisiones sobre la ceremonia en sí, sino en elecciones más pequeñas que revelaban la vida que construirían juntos, particularmente la selección de música, tanto para la ceremonia de la boda como para el desayuno que seguiría. Alexander organizó que se reunieran con el director musical de la Royal Opera House, y juntos pasaron toda una tarde discutiendo qué piezas expresarían mejor el significado de la ocasión, con el conocimiento de Eleanor sobre los compositores y el genuino interés de Alexander en sus opiniones, creando una colaboración que se sentía como un anticipo de su futura armonía. Ella sugirió una pieza particular de Mozart para el momento en que caminaría por el pasillo, explicando que su combinación de alegría y solemnidad capturaba lo que sentía sobre el compromiso que estaban haciendo, y Alexander escuchó con una atención tan concentrada que se sintió verdaderamente escuchada de una manera que nunca había experimentado en ninguna interacción previa con un hombre. En momentos más tranquilos, cuando paseaban por el parque o se sentaban en el salón de los Whitmore con el debido acompañamiento, Alexander le tomaba la mano y hablaba de su visión para su vida juntos, describiendo no grandes ambiciones sociales, sino una simple felicidad doméstica, noches pasadas en conversación y música, la posibilidad de hijos que serían criados para valorar el carácter sobre la apariencia y la sustancia sobre el estatus. La mañana de la boda de Eleanor amaneció con una claridad cristalina.
la luz del sol entrando a raudales por la ventana de su dormitorio, como si el cielo mismo hubiera conspirado para iluminar este día que una vez pareció un sueño imposible, y mientras su doncella la ayudaba a ponerse el vestido de seda marfil con su delicado bordado, vio su reflejo en el espejo, y no vio a la solterona sosa que la sociedad había despreciado, sino a una mujer que era genuinamente amada y que había aprendido por fin a reconocer su propio valor independientemente de los juicios de los demás. El corpiño le quedaba perfecto, la seda fresca y suave contra su piel, y el velo de encaje que había pertenecido a su abuela parecía atrapar la luz de la mañana y transformarla en algo luminoso y sagrado, mientras que el pequeño ramo de rosas blancas y jazmín que Alexander había solicitado específicamente llenaba la habitación con una fragancia que para siempre estaría asociada en su mente con este momento de transformación. Su madre lloró mientras le abrochaba el collar de perlas que había estado en la familia durante 3 generaciones, e incluso Lidia, que siempre había sido la belleza reconocida de la familia, miró a Eleanor con algo cercano al asombro, mientras susurraba que nunca había visto a nadie tan radiante, y Eleanor comprendió que lo que se mostraba en su rostro no era la perfección física, sino la iluminación que proviene de ser verdaderamente vista y apreciada por otra persona. El viaje en carruaje a St. George's en Hanover Square pasó en un torbellino de emoción e impresión sensorial. Las calles de Londres abarrotadas de gente común ocupada en sus quehaceres matutinos, mientras Eleanor viajaba hacia el momento más extraordinario de su vida, y cuando la iglesia apareció a la vista con sus imponentes columnas y la multitud de la sociedad de moda reunida en sus escalones, sintió un retorno momentáneo de su antigua ansiedad de que esto era de alguna manera un error o un sueño elaborado del que pronto despertaría. Pero entonces vio a Alexander de pie en el altar con su atuendo formal y la expresión de su rostro mientras ella comenzaba su lento caminar por el pasillo, acompañada por la pieza de Mozart que habían seleccionado juntos, disolvió cualquier duda restante, pues nadie podía mirar a otra persona con un amor y una devoción tan transparentes a menos que el sentimiento fuera absolutamente genuino y profundamente arraigado. La iglesia estaba llena de flores y del aroma de las velas de cera de abeja, y la luz de la tarde que entraba por las vidrieras pintaba los suelos de mármol con charcos de resplandor coloreado que parecían bendecir cada paso que Eleanor daba hacia su futuro, mientras que los invitados reunidos, que representaban el pináculo de la sociedad londinense, presenciaban una unión que desafiaba su comprensión convencional de los enlaces apropiados y los obligaba a ser testigos del triunfo del carácter sobre la atracción superficial. Cuando Eleanor llegó al altar y Alexander tomó su mano, sus dedos temblaron ligeramente de emoción, y mientras la ceremonia procedía con sus palabras antiguas y votos solemnes, sintió que el peso de cada limitación que se le había impuesto a lo largo de su vida se desvanecía por completo, reemplazado por el profundo reconocimiento de que estaba entrando en una asociación construida sobre el respeto mutuo y el afecto genuino en lugar de la conveniencia social o la atracción física. El desayuno de bodas celebrado en Ashworth House fue un evento de tal elegancia y calidez que incluso los miembros más críticos de la sociedad se encontraron encantados por la genuina felicidad que irradiaban tanto la novia como el novio. Y mientras Eleanor se movía por los salones de recepción, saludando a los invitados con Alexander siempre a su lado, sintió el manto de su nueva posición asentarse sobre sus hombros no como una carga, sino como una extensión natural de quien siempre había sido bajo las capas de duda que la sociedad le había impuesto. La residencia del duque en Londres era una obra maestra de la arquitectura georgiana, con techos altos y ventanas que inundaban las habitaciones con la luz de la tarde, y Eleanor había trabajado con el personal de la casa para llenar cada espacio con flores y música, de modo que la celebración se sintiera menos como una obligación social formal
y más como una auténtica expresión de alegría. La mano de Alexander descansaba en la parte baja de su espalda mientras se movían de grupo en grupo, un gesto tanto de apoyo como de posesión, que anunciaba a todos los presentes que estaba genuinamente orgulloso de tenerla como esposa, y cuando la anciana duquesa de Somerset, que había sido una amiga particular de su difunta esposa, se acercó con lo que Eleanor temía podría ser un juicio frío, en cambio se encontró abrazada cálidamente, y le dijeron que Alexander había elegido extraordinariamente bien y que su primera esposa habría aprobado completamente a una mujer de tanta sustancia y carácter. La comida en sí fue un triunfo del arte culinario, acompañada por las selecciones musicales que Eleanor había elegido tan cuidadosamente, y cuando Alexander se levantó para ofrecer un brindis por su novia, sus palabras no fueron las cortesías convencionales que se esperan en tales ocasiones, sino un sincero tributo a la inteligencia, la amabilidad de Eleanor y el profundo impacto que ya había tenido en su vida en los meses transcurridos desde su primer encuentro en la ópera. A medida que la tarde se desvanecía en la noche y los invitados comenzaban a partir, Eleanor sintió el primer aleteo de nerviosismo por la noche de bodas que les esperaba, pues a pesar de su intimidad emocional y el amor genuino que existía entre ellos, ella seguía siendo inexperta en asuntos físicos e incierta sobre lo que se esperaría de ella. Alexander pareció sentir su ansiedad, y cuando finalmente se retiraron a los apartamentos privados que habían sido preparados para ellos, le tomó las manos y habló con tal delicadeza sobre su deseo de asegurar su comodidad y felicidad que su miedo se transformó en anticipación. El dormitorio estaba suavemente iluminado con velas, y las cortinas se habían dejado parcialmente abiertas para que la luz de la luna se derramara sobre la alfombra, y mientras Alexander la ayudaba a quitarse las horquillas del cabello con dedos cuidadosos, sintió una ternura en su tacto que hablaba de paciencia y cuidado genuino por su bienestar en lugar de mero deseo físico. Su unión fue un despliegue gradual de intimidad que honró tanto la inexperiencia de Eleanor como la conexión emocional que habían construido durante meses de conversación y cortejo, y cuando Alexander le susurró contra la piel que era hermosa en todos los sentidos que realmente importaban, ella finalmente le creyó por completo y se permitió experimentar la profundidad total de la unión física y emocional sin reservas ni dudas. Los días que siguieron establecieron el patrón de su vida de casados, con Eleanor descubriendo que ser la duquesa de Ashworth no significaba conformarse con un rol predeterminado, sino más bien llevar su yo auténtico a la posición y permitir que su gracia natural, inteligencia y calidez moldearan cómo se relacionaba tanto con la gestión del hogar como con las obligaciones sociales, mientras que Alexander demostró ser no un distante marido aristocrático, sino un verdadero compañero que buscaba su opinión en asuntos de negocios de la finca y preocupaciones políticas. 6 meses después de su matrimonio, Eleanor había transformado Ashworth House de un lugar de luto silencioso en una residencia que bullía de cultura y calidez, y el cambio era más evidente en el salón de música, que había establecido todos los jueves por la noche, donde los mejores músicos y los miembros más reflexivos de la sociedad se reunían no para una exhibición social vacía, sino para una genuina apreciación del arte y una conversación inteligente. Alexander a menudo se posicionaba cerca de la puerta durante estas veladas simplemente para observar a Eleanor moverse entre los invitados reunidos con una confianza que parecía irradiar desde lo más profundo de su ser. La forma en que escuchaba con total atención cuando el violinista explicaba su interpretación de un pasaje particular o cómo animaba con delicadeza a un joven compositor tímido que había sido invitado a compartir su trabajo, y se maravillaba de cuán completamente había crecido en su papel de duquesa, sin perder nunca las cualidades esenciales de carácter que habían atraído su atención por primera vez.
El personal de la casa la adoraba porque los trataba con genuino respeto y se tomaba el tiempo de conocer sus preocupaciones individuales, habiendo la ama de llaves la señora Davis, confiado a Alexander que en todos sus 30 años de servicio nunca había conocido a una señora que combinara tal autoridad natural con tanta calidez y consideración por aquellos que estaban por debajo de ella en su posición. Un jueves particular a finales de noviembre, mientras la primera nieve de la temporada caía suavemente más allá de las ventanas y el salón se llenaba con el sonido de un cuarteto de cuerda interpretando a Haydn, Eleanor cruzó la mirada con Alexander a través de la habitación y sonrió con una felicidad tan desprotegida que él sintió que el corazón se le encogía de gratitud por el impulso que lo había llevado a verla de verdad aquella noche en la ópera, cuando todos los demás habían mirado más allá de ella, hacia bellezas más convencionales. Después de que los invitados se hubieran marchado y los músicos hubieran sido agradecidos y compensados generosamente, Alexander encontró a Eleanor en la sala de música, de pie junto al pianoforte con la mano apoyada ligeramente sobre la madera pulida, y cuando se acercó y la rodeó con sus brazos por detrás, ella se reclinó contra él con una satisfacción que no necesitaba palabras para expresar su profundidad. Habían establecido un ritual de terminar estas veladas juntos en un silencio cómodo, a veces discutiendo una actuación o un invitado en particular, pero más a menudo simplemente existiendo en la pacífica intimidad del espacio compartido. Y en esta noche, Eleanor se giró en sus brazos y le informó con una mezcla de alegría y nerviosismo que creía que estaba esperando un hijo suyo. La respuesta de Alexander fue inmediata y tierna. Sus manos moviéndose para acunar su rostro mientras la besaba con una reverencia que reconocía el profundo significado de esta noticia, y luego la llevó al sofá donde se sentaron juntos, planeando y soñando con el futuro mientras el fuego se consumía lentamente y la nieve continuaba su silencioso descenso afuera. Eleanor admitió que le había preocupado no poder concebir dada su edad y los años de creerse destinada a la soltería, pero Alexander le recordó que ya había desafiado todas las limitaciones que la sociedad había intentado imponerle, y que esto era simplemente una sorpresa más hermosa en un matrimonio construido sobre el amor genuino en lugar de las expectativas convencionales. Las semanas que siguieron trajeron una profundización de su ya fuerte vínculo, ya que Alexander demostró ser no solo atento, sino genuinamente fascinado por cada aspecto del embarazo de Eleanor, leyendo textos médicos para comprender lo que ella estaba experimentando y asegurándose de que tuviera todo lo necesario para su comodidad, sin tratarla nunca como frágil o incapaz de continuar las actividades que le brindaban alegría. Un año completo después de aquella dolorosa velada, en la que había escuchado al vizconde Pembroke declararla sosa e incasable, Eleanor regresó a la Royal Opera House del brazo de Alexander, su embarazo ahora visible bajo el exquisito vestido de seda zafiro que él le había encargado, y al entrar en el gran vestíbulo no sintió ninguna de la antigua ansiedad que una vez había acompañado sus visitas a este lugar, sino más bien una tranquila confianza nacida del amor genuino y el conocimiento de que había construido una vida de sustancia y significado más allá de cualquier cosa que se hubiera atrevido a imaginar durante aquellos solitarios años de resignación. La propia ópera parecía transformada por su perspectiva cambiada. El dorado y el cristal ya no eran símbolos de un mundo resplandeciente del que estaba excluida, sino simplemente hermosos detalles arquitectónicos para ser apreciados. Y cuando la multitud se apartó para permitir el paso del duque y la duquesa de Ashworth a su palco privado, Eleanor notó con interés desapegado cuántas de las mismas personas que una vez la habían ignorado, ahora ofrecían saludos respetuosos y genuinas sonrisas de admiración. La mano de Alexander descansaba protectoramente en su espalda mientras subían las escaleras,
y sintió al niño moverse dentro de ella como si respondiera a la música que ya comenzaba a surgir del foso de la orquesta, un momento de tan perfecta satisfacción que tuvo que detenerse y simplemente respirar la maravilla de cuán completamente había cambiado su vida. Mientras se acomodaban en su palco, el mismo palco donde Alexander la había visto de verdad por primera vez y donde más tarde le había propuesto matrimonio, la mirada de Eleanor captó movimiento al otro lado del teatro y reconoció al vizconde Pembroke entrando con un grupo que incluía a varias jóvenes y sus chaperonas. Su expresión llevando ese mismo encanto superficial que enmascaraba la crueldad que ahora entendía que siempre había surgido de su propio vacío en lugar de cualquier deficiencia en aquellos a quienes se burlaba. Alexander siguió su mirada y su mano encontró la de ella, apretándola suavemente en un gesto de apoyo, pero Eleanor descubrió que no sentía ira ni deseo de que el vizconde presenciara su triunfo, solo una leve lástima por un hombre tan limitado en su comprensión de lo que realmente importaba que había construido toda su identidad sobre las arenas movedizas de la belleza convencional y la postura social. Las luces se atenuaron y comenzó la actuación, una sublime interpretación de Mozart que Eleanor había estado esperando durante semanas, y mientras la música llenaba el espacio, sintió el pulgar de Alexander trazar suaves círculos en su palma mientras su otra mano se movía para descansar ligeramente sobre la curva de su vientre donde crecía su hijo. Durante el primer intermedio, cuando la sociedad tradicionalmente desfilaba por los pasillos para ver y ser vista, Alexander le preguntó si deseaba permanecer en la privacidad de su palco o unirse al paseo, y Eleanor eligió caminar con él por los espacios abarrotados porque había aprendido que esconderse de la sociedad le daba poder sobre ella, mientras que relacionarse con ella en sus propios términos afirmaba su derecho a ocupar un espacio en el mundo sin disculpas ni vergüenza. La duquesa de Somerset los detuvo para preguntar cálidamente sobre la salud de Eleanor e insistir en que debía visitarla una vez que naciera el niño, y Lady Harrington, que había sido una de las escépticas más vocales del enlace, admitió que los salones de música de los jueves en Ashworth House se habían convertido en lo más destacado de su semana, y que Eleanor había devuelto la cultura genuina a una sociedad demasiado a menudo centrada en el espectáculo vacío. Pasaron a pocos pies del vizconde Pembroke, que parecía estar disertando ante una audiencia cautiva sobre algún asunto trivial, y Eleanor sintió sus ojos sobre ella por un breve momento antes de que Alexander la guiara suavemente sin hacerle caso, el desaire no a través de la confrontación, sino a través de la simple demostración de que las opiniones del vizconde no tenían poder sobre su felicidad y no merecían atención alguna. 5 años después de aquella noche transformadora en que la crueldad del vizconde Pembroke había puesto en marcha inadvertidamente una cadena de eventos que remodelaría toda su existencia, Eleanor estaba de pie en el palco privado de la Royal Opera House, con la mano apoyada en el hombro de su hija mayor, Catherine, quien a sus 4 años ya mostraba signos de la naturaleza reflexiva y el amor por la música de su madre, mientras su hijo William, de solo 2, dormitaba contento en los brazos de Alexander, mientras las notas finales de una sinfonía de Beethoven llenaban el espacio dorado con una belleza trascendente. Eleanor había convertido en una tradición llevar a los niños a representaciones cuidadosamente seleccionadas, queriendo que crecieran entendiendo que los lugares de cultura les pertenecían no en virtud de su título o apariencia, sino porque la belleza y el arte eran derechos de nacimiento disponibles para todos los que se acercaran con corazones y mentes abiertos. Mientras observaba el pequeño rostro de Catherine absorto en concentración, Eleanor reflexionó sobre cuán completamente se había transformado su comprensión de su propio valor, no solo por el amor de Alexander, aunque ese había sido el catalizador, sino por el reconocimiento gradual de que las limitaciones que había aceptado durante tanto tiempo nunca fueron verdades sobre su valía,
sino meros reflejos de una sociedad demasiado superficial para percibir la sustancia bajo la superficie. Alexander cruzó la mirada con ella por encima de la forma durmiente de su hijo y sonrió con la calidez íntima de un hombre que había encontrado en el matrimonio no solo contentamiento, sino un descubrimiento diario, y Eleanor sintió la familiar oleada de gratitud por el coraje que había encontrado para aceptar el amor cuando llegó en una forma que no había anticipado y desde una dirección que no había estado observando. La propia ópera se erigía como un monumento a la verdad de que los grandes gestos importaban menos que las pequeñas y consistentes elecciones de ver y valorar a otra persona, pues mientras la sociedad todavía hablaba del duque, que había comprado un teatro para la mujer que amaba, Eleanor sabía que el verdadero regalo había sido su disposición a mirar más allá de la convención y reconocer su valía cuando ella casi había dejado de reconocerla por sí misma. Mientras el público comenzaba a aplaudir y Catherine aplaudía con sus pequeñas manos con una alegría entusiasta, aunque no del todo rítmica, Eleanor pensó en todas las mujeres que, incluso ahora, se sentaban en varios rincones de este teatro creyéndose invisibles, despreciadas o más allá de la posibilidad de transformación, y deseó poder hablar directamente con cada una de ellas para decirles que las historias que la sociedad cuenta sobre quién merece amor, felicidad y reconocimiento son mentiras construidas sobre cimientos de estándares arbitrarios que cambian con la moda y no sirven más que para mantener jerarquías que benefician solo a los superficiales y crueles. Tu valía no disminuye con el tiempo ni las circunstancias ni el fracaso de otros para percibirla, les diría Eleanor, y nunca es demasiado tarde para que la vida te sorprenda con belleza y amor si puedes mantener el coraje de permanecer abierta a la posibilidad, incluso después de que la decepción te haya enseñado a no esperar nada. Alexander cambió a William al otro brazo y tomó la mano de Eleanor, y mientras se preparaban para abandonar el palco y regresar al hogar que habían construido juntos, un hogar lleno de música y risas, y las prácticas diarias de una asociación genuina, Eleanor envió una bendición silenciosa hacia su yo más joven que se había sentado en estos mismos asientos, sintiéndose invisible y sin esperanza, agradecida más allá de toda medida por haber mantenido la dignidad y la apertura suficientes para reconocer el amor cuando finalmente la vio con claridad.